¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. Metallica se las sabe todas cuando se trata de vender o promocionar algo, ya sea porque tienen un equipo atrás que les ayuda mucho con esto o porque tienen una cabeza enorme para el marketing. Prácticamente no hay estrategia que ellos no hayan utilizado. Y ahora liberan un podcast oficial de Metallica titulado The Metallica Podcast, el cual al menos sus primeros 8 episodios van a estar centrados en el Black Album, que celebra su 30 aniversario. La serie también va a cubrir la popularidad del sencillo de Black Album Enter Sandman, que Hetfield dice que capturó a muchos nuevos miembros de la familia en los de Metallica. Wongraven Wines, propiedad del vocalista de Satyricon Sigurd Satyr Wongraven, es muy popular en Noruega. Según el propio Satyr, su Wongraven Morgenstern Riesling es ahora el vino más vendido en toda Noruega en todas las variedades, luego de vender en Noruega 1,8 millones de litros de vinos Wongraven en el 2020. En sus redes sociales, Sigurd contó: "Este es un gran día para mí. Wongraven Morgenstern Riesling es ahora oficialmente el vino más vendido en el país, independientemente del blanco, tinto, espumoso, esta uva, aquella uva, país, precio. Es el número 1, punto. Felicitaciones a todos los que me ayudaron a hacer un vino de esta calidad e hicieron creer a otros en lo que creemos. Hacemos lo que nos gusta a nosotros mismos y esperamos que a otros también les guste. Así de simple. Gracias a todos los amantes del vino y en su continuo apoyo. Qué viaje tan increíble". Cuando los Rolling Stones salgan de gira a finales de este año, es probable que no cuenten con los servicios del baterista Charlie Watts, a quien los médicos le aconsejaron que no participara en la próxima gira. Sin embargo, sí nombró a su propio suplente, eligiendo a Steve Jordan, de 64 años, para el puesto. Charlie ha tenido un procedimiento que fue completamente exitoso, pero tengo entendido que sus médicos concluyeron esta semana que ahora necesita un descanso y una recuperación adecuadas, dijo un portavoz de la banda en un comunicado de prensa, señalando que era poco probable que el baterista estuviera disponible. Watts, quien cumplió 80 años en junio, explicó: "Por primera vez, mi tiempo se ha retrasado un poco. Estoy trabajando duro para ponerme en forma completamente, pero hoy he aceptado, siguiendo el consejo de los expertos, que esto tomará un tiempo. Después de todo el sufrimiento de los fanáticos causado por el COVID, realmente no quiero que los muchos fanáticos de los Rolling Stones que han estado reservando boletos para esta gira se sientan decepcionados por otro aplazamiento o cancelación. Por lo tanto, le he pedido a mi gran amigo Steve Jordan que me sustituya". Jordan está familiarizado con el campo de los Stones, habiendo tocado en 3 de los álbumes en solitario de Keith Richards y fue miembro del proyecto paralelo del guitarrista, Expensive Buenos. Sus créditos incluyen varios álbumes de The Blues Brothers, Billy Joel, Bob Dylan, Beyoncé, LeAnn Rimes, Kelly Clarkson, Bruno Mars y muchos artistas más. Si alguna vez quisiste cenar con el vocalista de Rammstein, Till Lindemann, y actualmente tenés $117.000, tenés suerte porque por ese precio exacto te llevan en avión a Moscú, te dan una habitación de hotel y se ocupan de todas tus visas, además de la cena con el propio Lindemann. Si querés más información sobre esto, puedes entrar a la página de Kerrang, que ahí te dan más detalles. Cradle of Filth prepara lo que va a ser el nuevo álbum de la banda, Existence is Futile, el cual trata sobre el existencialismo, el pavor existencial y el miedo a lo desconocido. Pero el concepto no fue creado por la pandemia, lo habían escrito todo antes de que la misma comenzara. Se trata de reconocer y decir que todo está permitido porque nada realmente importa, ya que todos sabemos que vamos a morir, por lo que hay que disfrutar de la vida mientras la tenemos, según lo que explica Danny Field. El 13º álbum de estudio de la banda se espera para el 22 de octubre de 2021 a través de Nuclear Blast Records, contando con 54 minutos de duración. Ministry prepara Moral Hygiene para el 1 de octubre, fecha en la cual el nuevo álbum de la banda industrial va a estar disponible a través de Nuclear Blast, donde ya se puede disfrutar de su canción Got Trouble. El mismo sello es quien lanza lo próximo de Carnifex, titulado Graveside Confessions, este 3 de septiembre de 2021, con 12 canciones oficiales y 3 más en la edición Graveside. Mientras tanto, la banda lanzó el video de la canción principal. The Work va a ser el nuevo disco de los norteamericanos Rivers of Nile. Además de presentar su primer single, la banda anunció que el próximo día 24
24 de septiembre se publica el álbum a través de Metal Blade Records, y como primer adelanto de promoción, sacaron el tema Clean. El dúo de black metal norteamericano Feral Lord publica su álbum debut el próximo día 28 de agosto de 2021. El mismo se titula Purity of Corruption y sale publicado por Barcade Records. Este disco es la continuación de su EP Victorious Hellfire y cuenta con 7 crudas canciones que se pueden preordenar en su Bandcamp. Votain, que nos pidió que borremos el video con noticias exclusivas porque querían hacer el anuncio ellos primero, ahora sí nos dejan decir que firmaron un contrato discográfico con Nuclear Blast y están grabando su próximo disco en los Necromorbus Studios. Este va a ser el 7º álbum de estudio de la banda sueca, que básicamente se está grabando en una iglesia en su ciudad natal de Uppsala, que es la que alberga el estudio. Y el álbum debería lanzarse en la primavera de 2022. Y según la banda entraron a grabar armados de la confianza, la fuerza y el fuego que adquirieron durante la etapa de Trident Wolf Eclipse, y ahora están entrando en territorio inexplorado, por lo que se podrían esperar varias experimentaciones en el próximo disco de la banda. Mientras tanto, el grupo británico de black metal, Necronautical, preparan su nuevo álbum Slain in the Spirit para el 20 de agosto de 2021, que es la fecha en donde se lanza a través de Candlelight Spineform Records, donde se puede ver el primer single, Necropsychonautics. Sarke, de Noruega, dieron a conocer los detalles de su 7º álbum titulado Alsigr. El disco se pone en venta en Soul Seller Records el 5 de noviembre de 2021, luego de ser producido por Burg Finstad y Kevin Claven, y mezclado por Lars Erik Westby. La banda alterna de Nocturno Oculto presenta 10 canciones nuevas, de las cuales aún no liberaron ninguna como adelanto, de momento. Y Poppy anunció Flux, su 4º álbum de estudio y la continuación de su disco de 2020 I Disagree. El anuncio viene junto con un video musical psicodélico para la canción principal del disco, creado por el diseñador y artista visual australiano Pip and Pop, y dirigido por la propia artista. Este disco sale el 24 de septiembre de 2021, 6 días antes de comenzar una extensa gira que va a durar hasta 2022, la cual ya publicó en su cuenta de Instagram. Aborted lanzó el 2º single de su próximo nuevo álbum, Mania Cult, que sale a través de Century Media Records, y la canción esta vez se llama Drag Me to Hell. Otra banda que presenta el nuevo single es Insomnium. Los pioneros del death metal finés publicaron un video llamado The Antagonist, para anunciar la edición de su nuevo EP Argent Moon. Ginger puso en línea el videoclip de su segundo sencillo Mediator. Leprose subió el video de The Silent Revelation, dirigido por Tobias Hall Asgarden. Los alemanes Endseeker estrenaron el nuevo clip de su canción que lleva por título Bloodline, un tema incluido en su disco Mount Carcass. La banda de metal sinfónico Eternal Silence presentaron el nuevo adelanto Glide in the Air de su próximo álbum. Mork liberó el video de un nuevo single de su último álbum de estudio Cathedralen, que es una versión alternativa de la canción Fod till Oherske, que cuenta con la voz invitada de Dolk de Camphor. Y los suecos At the Gates nos presentan el video de la canción The Name of Being, dirigido por Patrick Ullaus.